Así fue el momento en que fuimos llegando y nos recibió. También con muy buena memoria, nos relató sus momentos memorables. Continuamos con la segunda parte de la entrevista, Vida en Plenitud, dedicada a la tarea rural. Les presento a don Aureliano Gutiérrez, alias El Cholo, de la Guía. Un poquito más. Uno lo quiere vender y el otro no se lo quiere firmar. O sea que de los Larguía hoy en día 2024 no quedó casi nada, o nada. El campo de Tapis-Aguirre era de los Larguía. La 18 hectáreas que alquilaba el padre de Pedro, que se la vendieron a don Juan Tuletti para comprar el departamento en Buenos Aires. Era planta baja y un piso. ¿Cómo andás, che? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Él es el nieto. ¿Cómo es tu nombre? Damián. Damián. Él fue el que me recibió la primera vez que vine. Sí. Che, muchas gracias. ¿Por qué? Estaba hablando de toda la historia de... Qué lindo. Ahora, decime una cosa, A ver. Chelón. Gabriela Pedraza, ¿tuviste la oportunidad de cruzarte con ella? Sí, como no, era media curandera y modista era. Tú, una Yo gran- te digo, te voy a ver. decir, la primer casa en Larguía está entre cuatro. Bien, La bochita, una. que está en pie porque fue refaccionada varias veces. Sí. La que era la fonda de Bernardo Rosa, Ajá. el ramo generales que era de berreta, que tenía ramos generales y una trilladora, no cortitrilla, porque en ese tiempo el trigo al lino se emparvaba. Para contarnos qué es una trilladora para los que no conocemos. ¿Es la que arrastra arriba de la tierra los No. pastos o no? El cereal se emparvaban, parvas de trigo, como se. Sí. La máquina era una máquina a vapor, Ah. ¿viste? La máquina, Y más o menos a los 10 metros estaba la trilladora, Sí. que desde la máquina a vapor, por una polea y una correa ancha así, hacían marchar la máquina, ¿viste? Y había una carreadora así, como una cadena que iba llevando de a poco a la máquina. Entonces, ¿Y qué le ponía? ¿Qué iba? ¿Carbón o iba no, con leña? la paja del trigo. Había Ah, uno, con la misma paja del trigo. claro, era Wow. así. Había 5 en la parva, no sé, Sí. que tiraban a la carreadora. 2 que desparramaban para no atorar la máquina, ¿viste? Después había 2 costureros y un bolsero, porque no daba basta un solo costurero. Ajá. Después había el aguatero, que iba a la chácara a buscar agua para la caldera de esa máquina, ¿viste? Y, y uno que traía la paja, con un caballo, con un arrastre le traía y le arrimaba al foguista. ¿Para qué edad tenía vos en ese momento, Chelo? Yo Sí. habré tenido 7 años, por ahí, Ah, pero chiquito. iba, porque me gustaba. Cuando Ah. mi vieja se descuidaba, yo me escapaba a la máquina, a ver las máquinas, porque me gustaba con locura. Fueron las primeras máquinas, digamos, con tecnología que pisaron el campo. Esa máquina que yo iba a ver era de Cantador y de Las Rosas, el dueño. Así que iba 5 en la parva, 2 desparramadores, 7. 2 costureros y un bolsero, 10. El aguatero, 11. El que llevaba la paja, 12. Foguita, maquinista, 14. Y el cocinero, 15. Y cuando iban de una chera, cada otra esa máquina iba chucu, chucu, chucu. Y los peones iban de a pie caminando a la paja, ¿viste? Ajá. Pero era hermoso, yo me enloquecía. Aparte, algo nuevo en el campo, o sea, fuera de los animales que ustedes siempre estaban acostumbrados. Claro,
Claro, después de eso vinieron las cortitrizas. La modernidad, diría yo, que vino al campo. Las cortitrizas. Y vino la desgracia, con suerte va, te voy a decir. A ver. Vino Perón. Sí. Entonces dio vacaciones, las 8 horas, todo. Pero la CGT y los sindicatos se abusaron. ¿Viste? Se abusaban. Acá en el campo estaba ahí don Eugenio Peluso. Tenía 5 hijos. Así, y compraron una cortitrilla. Primero habían arado y sembraban con caballos, ¿viste? Y después alcanzaron a comprarle las primeras cortitrillas. Eran 5, como decía ellos. Estaba don Eugenio, estaba Elpidio, estaba Ernesto, Enzo, Raúl y otro más, que no me acuerdo ahora cómo era. Entonces, tenía la gente para la máquina, el que manejaba, 2. Y uno costurero y otro bolsero, porque la máquina iba marchando y tenía otro para sacar en las bolsas. Sí. Entonces el sindicato los quiso, los paró, ¿no? Solamente puede andar uno, el que maneja que vaya, lo demás, toda gente del sindicato. Ellos lo dijeron, mirá, si tenemos que parar, lo iremos a pagar. Pero acá no entra ninguno del sindicato, me contaban eso. Porque vamos a andar en la máquina con la carabina. Así que ya le avisamos al delegado del sindicato, que lo llamaban el perro Páez, que era el delegado. Así que no. Y yo le preguntaba a ellos, Sí. ¿y ustedes? No le íbamos a tirar a pegar, pero si vienen le vamos a tirar con la carabina. Pero no fue, ¿viste? Y eso, don Eugenio, eran en el tren de la noche, los 2 diarios que venían de Buenos Aires, que yo trabajé 2 años ahí, Sí. era La Prensa para don Eugenio Peluso y La Nación para don Walter Schuchar, el de La Estancia. Ahora, en el de la mañana, venía La Capital, ¿no? Sí. Y venía una tirita rosa pegada y decía ponerle Ignacio Chinchurreta, Pedro Izaguirre, venía 10 o 12 capitales. Esas ya venían con el nombre para cada uno. O sea, la capital de Rosario hablamos. Claro, la capital de Rosario, claro. Y eso era cuando yo iba, y era el año 43, por ahí era, cuando yo estaba en el correo, ahí en el almacén. Wow. Eso, o sea, los diarios llegaban todos acá al campo, es increíble. Pero llegaban a las personas pudientes, ¿Cuál? Los diarios llegaban a las personas sí, pudientes. era más a lo de la chacra. A lo de la chacra, claro. Don Juan Turletti, te cuento, compró ahí y donó ese pedazo para la escuela. Y puso campamento de ladrillo, eso que cortaba la mano y Sí. los hornos. Entonces cada horno que cortaba se arrimaba con una chata a caballo. Se traía más o menos 1000 ladrillos, los pilaba ahí en el terreno para la escuela. Cuando cada terreno, cada horno que cortaba unos 1000 ladrillos, los arrimaba para la escuela. Muy buena obra, muy Claro. bien. Pobre hombre, y no llegó a ver nada. Era presidente de la cooperadora él. Se fue a Buenos Aires con un camión cargado de chancho, ¿viste? Sí. A Buenos Aires. Le agarró la neumonía. Cuando venían de vuelta quedó internado en Rosario y murió ahí en Rosario. ¿No llegó a ver la escuela terminada? No, ni empezada, con ladrillos que él iba poniendo. Buena Yo obra. calculo que la escuela más de la mitad está ¿Cómo en se llama ese señor? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? Juan Turletti, que Turletti. ahora le han puesto la calle Turletti, no sé si. No lo había visto. Es en honor a él, al que donó la Claro. escuela. Mirá que ¿Por qué preguntar de doña Graviela Posada? charlamos mucho con Pedro de la anécdota que tenía su mamá y las charlas que tenía con doña Gabriela. Y sinceramente, y Pedro también, las cosas que le contaba esta mujer.
y fueron anécdotas muy lindas. Por eso te preguntaba si vos tuviste la oportunidad de conocerla y contar algo de ella, Claro, por lo menos de dónde vino. esta señora tenía la nariz toda hundida, Ah, ¿viste? Resulta que no veía al padre, se le escapó un tiro ujú. y casi le arranca la nariz a la hija. Wow. Por eso la tenía toda torcida, toda. Y ella te curaba así los nervios, enseñaba a coser, era una buena señora. Y don Felipe, el marido, era un hombre gordo. Y me acuerdo que iba a comprar allá al almacén que yo trabajaba, ¿viste? Y había una balanza Bianchi, de esas que te marcaban. Sí. Y él iba, compraba y yo le pesaba. Y él me decía, pero yo no te compro oro, me decía. ¿Por qué no venime? Porque vos me vas justito, dice. No es oro el que compro. Porque antes, viste, la Sí. azúcar suelta, estaba la fidera con cajones, fideo suelto, harina suelta, todo suelto era, vino, Sí. bordaleza. Yo lo te pedía la yapa, la famosa yapa. Pero te la daban todo. Ah. Porque cuando casi todos tenían libreta. Nosotros teníamos libreta ahí en los dos almacenes, en la carnicería. Y de don Mateo Vineto vos venías, pagaba la libreta, te hacía un paquetón así de caramelo, la zapa. La Y si yapa. vos venías y comprabas algo, pobre viejo, ya te temblaban los dedos, metías así los dedos en un franco, te decía, tomá, te daba otro caramelo. Mirá, la Sí. famosa yapa. La zapa. Eso es como decirle, darle un poquito más en agradecimiento a lo que estaban comprando. Claro, claro. Vos sabés que los del campo, que tenían libreta en el pueblo, como sé, con tres hermanos, con Milano, con Coli, la pagaban cada 6 meses, en la cosecha del maíz y en la cosecha del trigo. Esas libretas por 6 meses. Sucede que en ese tiempo, bueno, vos sabrás corregirme si estoy equivocado, valía mucho la palabra. Por La favor. palabra era todo. Mirá, ¿cómo era que teníamos un panadero, don Abelardo Bravo, que venía miércoles y sábado? Y a veces mi padre no cobraba. Mi mamá le decía a don Abelardo, ¿me puede dejar 10 pesos? Sí, ni una fama. Sacaba el gran tome. Le dejaba el pan, más le daba 10 pesos. Ahora cuando venga el sábado, que mi marido me traiga, porque mi mamá lavaba ropa para afuera, hasta para 14 lavaba ropa. Llevaba a lavar para poder pagar acá. Mirá, todo sacrificio, ¿viste? Claro. Pero ahí había comodidad en la bolsita, ¿viste? Porque tenían lavadero con 2 piletas, con agua, tenían. Esa casa era, te digo, el ala de acá era un dormitorio que mi hermana la cosía, un baño instalado, después había otro dormitorio, después estaba el comedor, más o menos 14 metros, porque las piezas eran de 4x4. Después acá más o menos a los 4 metros había otro, había 3 dormitorios, no había baño ahí, había el oratorio, donde rezaban. Un oratorio. Oratorio, Sí. estaba lleno de vírgenes, ahí rezaban. Y en el medio quedaba un hall. Entonces, las casas eran así de los dos lados, y venían al medio. Y en el medio, como el hall no tenía luz, porque no tenía, entonces era un techo así con alero, y todo acá, todo vidrio, eran todos vidrio. Ujú. Era para dar luz al hall. Calculá, eso quedaba un hall de 14 metros por 4 de ancho. Grande. Así que ahí calculá. Me acuerdo que se casaron mis hermanas y hubo fiesta ahí adentro, si era un salón de eso. Sí, un salón. Oh, y después O sea, seguía. ahí estaban todos los colonos, iban todos los colonos al oratorio, sí. Sí, claro, iban yo creo que las sirvientas tenían su hora para que vayan a rezar ahí, ¿viste? Claro. Claro, ahí el mate no se conocía, Mirá. decía mi mamá. Entonces ella escondida con la cocinera
tomaba mate, porque mi madre no sabía lo que era el mate. Cuando venía en el barco, que en ese tiempo duró 23 días, veía que venía gente y chupaba eso. Y ella decía, ¿qué será eso que toman? Cuando vinimos acá a la Argentina, después era más matera que el diablo. Mirá. Tomaba mate mi vieja. ¿Tu papá tomaba mate o no? ¿Quién? ¿Tu papá tomaba También, mate? sí, también tomaba mate, mi viejo tomaba mate. ¿Sí? Los Larguías fueron muy importantes no solo para tu infancia, sino que para tus padres, para la tierra de aquí de Larguía. Sí. ¿Y qué recuerdo tenés de este hombre tan importante acá para toda la gente? Porque prácticamente era el que movía todo. Sí. Tenía muchísimo campo y era muy buena gente. Porque el patrón era del lado de Tandil, ¿no? Según me contaba mi madre, y el padre lo quería hacer estudiar, y él no quiso estudiar. Ajá. Primero salió de pastor, cuidaba ovejas en el sur. Después fue viniendo para acá, se ve que se hizo novio de esta chica, habrá entrado a trabajar con los Larguías, porque ella era joven. Porque cuando vino mi madre, una chica tenía 2 años y la otra 4. Así que la patrona era joven. Y después vinieron una maestra para la chica, que era francesa la chica, le enseñaba el francés y el castellano. Y tenía un molino harinero de esos que con la fuerza del agua, con la rueda grandota esa. Esta maestra le enseñó a leer a tu mamá. La maestra le enseñó a leer a tu mamá. La maestra después le enseñó a mi mamá. A escribir aprendió poco, pero a leer mi mamá agarraba la capital y leía. Mira. Pero esta chica se enferma. Se volvió a Francia y murió en Francia. Mira. Claro. Tenía un reloj de oro que se lo dejó a mi madre, que lo usaron todas mis hermanas. Mira. Que es una reliquia prácticamente. Sí. ¿Sabés lo que le pasó a este reloj? Se había roto y el relojero de acá de Totora no lo supo arreglar. Rosario. Cuando vino lo usaron en tiempo. Resulta que los pícaros le robaron la tapa de oro y le pusieron una tapa de oro bañada. Sí. Después con el tiempo se empezó a poner la tapa blanca. Y mi mamá decía, ¿por qué será? Yo digo, ¿sabes lo que pasó? Que allá le sacaron la tapa de oro y le han puesto una tapa bañada en oro. ¡Qué va! Claro, con el tiempo quedó blanca, así que... ¿Y pudiste reclamarlo eso? ¿Pudieron reclamar? No, en ese tiempo... ¡Qué bárbaro! Y bueno, son cosas que suceden acá. Me contabas que fue curandera también acá. Claro, curaba ella, era... ¿Sabés lo que hacía si vos tenías papera? No sé cómo te decía, te la quebraba. La famosa culebrilla, todas al empacho, todo eso. Mal. Fuimos 3 que trabajamos, que teníamos la papera en la fábrica. Mira. ¿Sabés? Ella se la quebró a los 3. Los otros 2 no le vino mal. A mí a los 10 empezó a doler un testículo. Qué dolor. Yo sé. Qué dolor. Y llego el día, voy al médico. Me dice el médico, lo que tenés vos la papera. Estuve 18 días en cama, ahí, en la bolsita, con 40 grados de fiebre. Estuve mal. Me acuerdo que el médico te dice, anda, acostate, ponete lo mejor hielo. Y a la mañana amanecí con una fiebre bárbara. Mi papá no estaba. Mi mamá se fue a buscar al doctor. El doctor le dijo, anda a la farmacia, comprate estas inyecciones, de aquí a un rato yo estoy allá. Entonces mi madre fue a la farmacia, pero con el apuro ella se fue sin plata.
y había una farmacia nueva de Nilo Galvarini. Entonces mi madre le contó al farmacéutico lo que le pasaba. Si me quiere fiar, tenés cara de buena. Toma, llevaste todo, cuando podás, me lo pagá. Ajá. Y fue el farmacéutico de toda la vida de nosotros. Entonces vino el médico, después, me puse una inyección. Y el médico venía día por medio, de doctora, me ponía inyección y cuando quedé bien, me dijo, por una semana no vayas más a trabajar. No podía fallecer, estaba muy enfermo y supuestamente decían que era por remordimiento de que llevaban en su alma el asesinato que había cometido. Bien, hablamos del asesino del lugar donde están las 7 cruces, inclusive hay una capilla ahí cerquita en la 91, o nada que ver con eso. No, en la 91 supuestamente se dice que en la capilla esa se llama la Consolata, la capilla esa, Ajá. está enterrado el arma, supuestamente se dice. Sí. Este hombre Con un hacha dice que lo mató. que mató a esta gente. Ah, ahí está. Eso es lo que dicen que Esa es la relación que tiene con las 7 cruces. se te cruza en la capilla. Bien. Y que este hombre, muy enfermo, no podía fallecer y un policía se disfrazó de cura y él confesó su crimen al cura, que en realidad era un policía. Era un policía. Y Pero nunca se supo el por qué mató a toda la familia. para quedarse con la herencia. Con el campo, mira. Qué loco. Para quedarse con el campo, porque él era el único heredero. Al boyero, ese que mató, dice que lo mató a una cierta distancia. Se ve que el boyero disparó. Claro. El tipo lo corrió y lo agarró y mató a una nena de pañales. Todo. Ah, Cosa de loco. sí, cosa de... Y iba la bochita ahí, Sí. que mi mamá lo conocía porque esta gente tenía familiares en La Rioja y mandaban a pedir vino a Chilecito. Ajá. Entonces este hombre iba ahí, en nosotros que capota, y dije a mi mamá, cuando iba alguno, el patrón no salía nunca, salían ellos. Entonces si llegué a hablar con el patrón, iban a decir al patrón, está tal persona quiere hablar con usted, entonces salían los patrones. Entonces este hombre le encargaba vino también. Entonces cuando ellos encargaban vino a Chilecito, a La Rioja, que tal vez se mandaban por tren, le mandaban vino para este hombre. Así que este hombre después iba a buscar el vino. Entonces Sí. mi mamá lo veía porque ella salía a atenderlo. ¿Y se enteraron en qué momento ustedes que él era el asesino de esa familia? Cuando murió, Ah, ¿cuándo murió? sí, porque se resulta que en un camino perdido, cuentan, Sí. que había unos carreros y habían desatado los caballos y ahí iban pasado la noche ahí, que era medio cerca. Entonces se la agarraron y los metieron preso a esta gente. Y estuvieron presos. Dicen que cuando el tipo confesó, estos estaban en la cárcel porque les salió la condena por vida. Ah. Lo fueron a alargar, pero ellos no quisieron salir, porque dicen que estamos viejos, ¿a dónde vamos a ir? Y acá estamos cómodos ya. Así que no salieron, no quisieron salir de la cárcel. Los tratarían bien tantos años. Claro. Gente buena, trabajaría. O sea que el lugar donde hoy está plantada esas 7 cruces, porque yo he visto videos, Es no he ido una cruz. todavía. Sí, O sea, una cruz, así con todas las cruces de costado. Ese lugar ahí puntualmente, ¿es el lugar donde mataron a todos? En el campo. Sí, En el campo, entonces sí, ese es el Yo lugar. creo que el tipo cuando fue decidido dicen que con un hacha, no sé, Ajá. que mató al hermano primero, después mató a la mujer, después mató a todos los pibes, y después corrió al boyero y lo mató. Digo, yo decía, ¿cómo estaría el tipo ese para hacer eso? Y sacadísimo. Lo que no entiendo, Claro. hablamos del boyero, le llaman al que era peón, Hoy sería un peón. un peón Hoy se rural. llamaría peón.
¿Cómo lo corrió? ¿Cuánto lo habrá corrido? Porque el susto que se habrá pegado ese pibe no me quiero imaginar. Claro, que el tipo cuando llegó el hermano, lo que menos habrá pensado que iba a matarlo. Habrá ido de visita, que calcular lo agarrado todo frío ahí. El maíz se juntaba a mano, ¿viste? Ajá. Venían gente más santiagueños. Era una maleta de 1,80 m o menos. Tenían un cinto, le enganchaban y la maleta iba acá. Y entonces agarraban 2 surcos, iban juntando y a la maleta. Hablamos del maíz completo, o sea... La espiga. Eso, la espiga. Claro. Después se hacía una troja. La troja era, yo supe tener una troja de 600 bolsas, que yo no sabía nada, pero se fue aprendiendo. Entonces se ponían 6 palos y yo iba ahí, que el hombre vivía, uno de la cuadrilla, me daba cañaveral. Entonces yo le ponía alambre todo alrededor, wow, cañaveral. ¡Qué trabajo! Después había un palo, vos ponías un cable, había una rondana y te había un cajón, entonces vos echabas una bolsa de medio cajón y el otro que eso lo hacía mi señora, con el caballo, yo le gritaba dale, entonces ella marchaba y el cajón tenía una puerta abajo, con una argolla, botaba una soga al suelo. Entonces cuando llegaba, la soga tiraba, se abría la puerta y caía el maíz adentro de la troja. Sí, y entonces volvía de vuelta, le volvía a llenar otra vez y así. ¿Ese tiempo se llevaba todo eso en carros? ¿O sí, ya estaba la camioneta? Se iba a buscar, había un guinche, como sé, yo iba con mi señora. Yo subí arriba y era un guinche que se daba vuelta, viste, con así más o menos un engranaje. Y tenía cadena, entonces abrazaban la bolsa, que era la bolsa, la porteña se decía, era una bolsa con franja azul, grande. Entonces abrazaban la bolsa, la enganchaban, entonces yo daba vuelta, la llevaba, giraba eso, y la agarraba y la iba acomodando la llanta. ¡Qué laburo! Dejate de yo venía de trabajar vialidad a enganchar eso. Pero te quedas sin espalda, Chelo, también. A mí, qué sé yo, a los 23 años se me acabó la juventud. Pura juventud. Porque era laburar ahí, venir apurado a hacerlo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu historia y agradezco a Dios haberte conocido en este camino. Igualmente, flor de tipo. Muchas gracias a vos también, Norma, por el recibimiento. Fui muy bien recibido aquí y bueno, ahora me voy a charlar un rato con Pedro. Muchas gracias, Chelo. Y bueno, ¿qué puedo decir? Más que agradecido a toda la familia, un poquito más.